¿Sabías que la Biblia narra la muerte más terrible de la historia? Una muerte tan brutal que aún hoy, miles de años después, sigue impresionando a quienes la leen. Jezabel fue una reina malévola que gobernó con mano de hierro en el antiguo reino de Israel. Su belleza era tan cautivadora como su crueldad era conocida. Pero su destino estaba sellado por Dios, y su final fue más terrible de lo que podríamos imaginar. En este video conocerás cómo fue la muerte de Jezabel, la más hórrida de la Biblia. Bienvenido a Religión Oscura. En los tiempos antiguos, en el corazón del reino de Israel, se alzaba una reina poderosa y temida, Jezabel. Su influencia no solo se extendía por los pasillos del palacio, sino también a través de las colinas y valles donde los fieles adoraban a los dioses. Jezabel no era una reina común. Su origen se entrelazaba con la dinastía fenicia, y su devoción estaba dirigida hacia Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad. Pero, ¿cómo llegó esta reina extranjera a tener tanto poder? Jezabel era hija del rey de Sidón, un reino poderoso que adoraba a Baal. Se casó con el rey Acab de Israel, un hombre débil y fácilmente influenciable, así que la malvada reina no tardó en manipularlo para que se apartara del Dios de Israel y se inclinara ante Baal. Después de que logró que su esposo abandonara su propia fe, con astucia y crueldad, Jezabel persiguió a los profetas del Dios verdadero. Ordenó su ejecución y se mofaba de la fe del pueblo de Israel, construyendo templos a Baal y organizando fiestas orgiásticas en su honor. La Biblia relata historias terribles de aquella época. Profetas perseguidos, escondidos en cuevas, huyendo por su vida. Jezabel no se apiadó de nadie. Ordenó la muerte de cientos de profetas y derramó sangre inocente en nombre de un dios pagano. Esto causó que Israel se sumiera en la apostasía, y el pueblo poco a poco abandonó al Dios verdadero y se postró ante Baal, pensando en proteger sus vidas de la reina. En consecuencia, la tierra se llenó de idolatría, violencia e inmoralidad. ¿Era el final de la fe en Israel? Milagrosamente no lo fue. A pesar de la oscuridad, la llama de la fe nunca de un remanente nunca se apagó. Un pequeño grupo de personas permaneció fiel a Dios, resistiendo la tiranía de Jezabel y manteniendo viva la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, cada profeta que se levantaba era ejecutado. Unos arrojados a las llamas, otros apedreados en las plazas. El pueblo miraba el sangriento espectáculo con horror, preguntándose si algún día el Dios verdadero se alzaría en su defensa. Así fue como en el reino de Israel, corrompido por la idolatría y la tiranía, un hombre se alza con valentía, Elías. Su fe era inquebrantable y estaba dispuesto a desafiar a la poderosa reina Jezabel y su culto al dios falso Baal. Este hombre sencillo, vestido con pieles de oveja, tenía un mensaje claro: arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Con palabras proféticas y acciones audaces, Elías denunció la idolatría que Jezabel había impuesto. Entonces, enfurecida por la resistencia de Elías, lo persiguió sin descanso y Elías no tuvo otra opción más que huir por su vida, refugiándose en lugares remotos, soportando hambre y soledad. ¿Cómo logró vencer? El profeta, con la fuerza de su fe, realizó un evento extraordinario en el Monte Carmelo. Él orquestó un enfrentamiento público entre Baal y Dios. Elías, con la confianza inquebrantable de un hombre que ha escuchado la voz del Creador del mundo, propone un desafío, un enfrentamiento público donde se pondrá a prueba la supremacía de cada deidad. ¿Sabes en qué consiste el desafío? Se prepararon 2 altares, uno para Baal y otro para el Dios de Israel, y se sacrificaron 2 toros, uno sobre cada altar. Pero no se enciende fuego. El Dios verdadero debía enviar fuego del cielo para consumir la ofrenda. Los profetas de Baal comienzan su ritual. Invocan a su Dios con fervor, danzando frenéticamente, clamando su nombre con insistencia. Pero nada sucede. Baal no responde. ¿Es Baal un Dios impotente? La duda comienza a corroer la fe de sus seguidores. El silencio es ensordecedor. Entonces llegó el turno de Elías. Con serenidad, se aproxima al altar del Todopoderoso. Repara el altar que ha sido derruido, símbolo del abandono de la fe, y orando con fervor, invoca al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. De repente, un fuego divino desciende del cielo, consumiendo la ofrenda,
el altar e incluso las piedras que lo rodean. Un torrente de fuego que deja a todos atónitos. La victoria de Dios sobre Baal. Una señal inequívoca de su poder y su supremacía. El pueblo, testigo del milagro, cae de rodillas, reconociendo al Dios verdadero. En ese momento, el pueblo se arrepintió de su idolatría y volvió a adorar al Todopoderoso, mientras que Jezabel, la reina impía, se ve debilitada y humillada. El desafío en el Monte Carmelo es un símbolo de la esperanza que surge de la oscuridad. Es la prueba de que la fe puede vencer la tiranía y la idolatría. Es un recordatorio de que Dios siempre está presente, incluso en los momentos más difíciles. A pesar de la victoria de Elías y la rebelión del pueblo contra la idolatría, Jezabel no fue eliminada del poder de inmediato. Se mantuvo como reina, aunque su influencia se vio debilitada. Enfurecida por la derrota de Baal y la humillación pública, Jezabel juró venganza contra Elías. El profeta tuvo que huir por su vida, buscando refugio en el desierto. Pero su destino estaba sellado, y su final sería más terrible de lo que nadie podría imaginar. ¿Qué la llevó a su muerte? Un acto de codicia y asesinato. Jezabel codiciaba la viña de un hombre llamado Nabot. Para obtenerla, urdió un plan macabro, acusó falsamente a Nabot de blasfemia y lo condenó a muerte. Nabot fue asesinado a pedradas, y Jezabel se apoderó de su viña. Pero su crimen no quedaría impune. El profeta Elías, con la voz profética que le caracterizaba, proclamó la maldición de Dios sobre Jezabel y su familia. El profeta del Dios de Israel predijo que los perros devorarían el cuerpo de Jezabel en el mismo lugar donde había sido derramada la sangre de Nabot. Años más tarde, la profecía se cumplió. Jehú, un nuevo rey de Israel, se rebeló contra la casa de Acab y Jezabel. Tras derrotar al rey Acab en batalla, Jehú ordenó que Jezabel fuera arrojada por una ventana del palacio. El rey Ahab, una figura ambivalente en la historia de Israel, luchaba con ferocidad. Su ambición y alianzas impías habían marcado su reinado, pero ahora, en el momento decisivo, su destino pendía de un hilo. Las flechas silbaban, y la sangre manchaba la tierra. Ahab, herido y desesperado, buscaba escapar. Pero las profecías no podían ser eludidas. Una flecha encontró su marca. El rey cayó de su carro y su vida se desvaneció en el polvo. La corona de Israel quedó vacante, y la historia aguardaba su siguiente capítulo. Jehú, un comandante valiente y astuto, emergió de las sombras. Había sido ungido por el profeta Elías para una misión divina, destruir la casa de Ahab y erradicar la idolatría. Jehú montó su carro y galopó hacia Jezreel, donde la reina Jezabel tejía sus intrigas. La noticia de la muerte de Ahab llegó a Jezabel como un golpe. Su belleza había sido su arma, su crueldad, su escudo. Pero ahora, sola y vulnerable, enfrentaba a Jehú. Desde la ventana del palacio. En un acto de desafío final, Jezabel se pinta los ojos y se adorna con sus mejores galas para enfrentar a Jehú. Algunos creen que buscaba seducirlo y manipularlo para que la perdonara. Otros creen que intentaba intimidarlo y desafiar su autoridad. Pero Jehú no titubeó, y los eunucos, temerosos, la arrojaron por la ventana. El cuerpo de Jezabel fue pisoteado por los caballos, y los perros se abalanzaron, desgarrando su carne. De esa manera, su belleza se desvaneció entre gritos de agonía, tal como había profetizado Elías. Un final terrible, pero justo, para una mujer que había vivido con tanta crueldad. La falta de un entierro adecuado para Jezebel y su destino final plantean una serie de reflexiones profundas sobre la naturaleza de la justicia divina, la retribución y el significado simbólico en el contexto bíblico. La manera en que Jezebel fue tratada después de su muerte revela aspectos importantes sobre las creencias religiosas y morales de la época, así como sobre la visión que se tenía de ella como figura histórica y simbólica. Desde una perspectiva religiosa, el destino de Jezebel puede interpretarse como un castigo divino por sus acciones y su papel en la corrupción espiritual de Israel. Su muerte violenta y la falta de un entierro adecuado podrían entenderse como una manifestación de la justicia de Dios y como una advertencia contra la idolatría y la persecución de los profetas. Además, el destino de Jezebel también puede analizarse desde una perspectiva moral y ética. A lo largo de su reinado,
Jezebel fue una figura controvertida y polarizadora, conocida por su crueldad y su influencia negativa sobre su esposo, el rey Acab. Su participación en la muerte de Nabot y su promoción de la idolatría la convirtieron en un símbolo de la maldad y la corrupción moral. La falta de un entierro adecuado podría interpretarse como una condena pública de sus acciones y como una lección sobre las consecuencias de vivir una vida basada en la injusticia y la opresión. Por otro lado, el destino final de Jezebel plantea preguntas sobre la naturaleza de la compasión y el perdón. Aunque fue una figura vilipendiada en la Biblia y en la tradición religiosa, algunos podrían argumentar que incluso alguien como Jezebel merecía un trato más humano después de su muerte. La falta de un entierro adecuado y la deshonra de ser devorada por los perros podrían considerarse como un exceso de castigo o como una violación de su dignidad como ser humano. Su historia sigue siendo objeto de debate y reflexión, y continúa desafiando nuestras concepciones sobre el bien y el mal, la compasión y el castigo, y el significado último de nuestras acciones en el mundo. En la narrativa bíblica, la confrontación entre Jezabel y Jehú trasciende los eventos históricos. Más allá de los personajes y las intrigas palaciegas, esta lucha encarna significados profundos y universales. Jezabel representa la idolatría y la corrupción. Su adoración a Baal simboliza la búsqueda de poder y placer a expensas de la verdadera fe. Jehú, en contraste, es el instrumento de Dios. Su misión es purificar Israel, erradicar la apostasía y restaurar la adoración al Dios verdadero. La confrontación entre ambos refleja la eterna lucha entre la fe y la tentación, entre lo sagrado y lo profano. Jezebel, al desafiar a Jehú y enfrentarse valientemente a su destino, personifica la soberbia y la falta de arrepentimiento ante las consecuencias de sus acciones. Su actitud desafiante refleja una negativa a someterse a la voluntad de Dios y a aceptar la responsabilidad por sus pecados. En conjunto, la confrontación entre Jezebel y Jehú ofrece una lección sobre las consecuencias inevitables de la maldad y la resistencia contra Dios. Jezebel representa la obstinación y el orgullo que llevan a la destrucción, mientras que Jehú personifica la justicia divina que prevalece sobre el mal. Esta lucha simbólica ilustra la importancia del arrepentimiento y la sumisión a la voluntad de Dios para evitar el juicio divino y encontrar redención. No obstante, la figura de Jezabel, la reina impía de Israel, resurge en el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Pero esta vez, no aparece como una reina poderosa, sino como una mujer acusada de idolatría y conducta inmoral. Se la presenta como una falsa profetisa que seduce a los siervos de Dios para que practiquen la idolatría y la inmoralidad. ¿Qué recuerda este episodio? La historia de Zimri, un rey que reinó solo 7 días antes de ser asesinado por Omri, el padre de Acab. Zimri también había desafiado a la autoridad legítima y había sido castigado por ello. Ambos desafiaron el orden establecido. Ambos fueron castigados por su rebeldía. Ambos se convirtieron en ejemplos de las consecuencias de la ambición desmedida. Además, al comparar a Jehú con Zimri, Jezebel intenta reciar su autoridad y cuestionar su legitimidad, mostrando su desprecio por la justicia divina. Sin embargo, a pesar de todas las atrocidades que cometió, Jezabel no es odiada por todos. Algunos estudiosos bíblicos consideran que la descripción de Jezabel en el Apocalipsis es una exageración o incluso una difamación. Argumentan que se la utiliza como un chivo expiatorio para representar los males de la época, solo por haber sido mujer. Más allá de lo que dice el Antiguo Testamento, en el Apocalipsis, no se presenta ninguna evidencia concreta de las acciones inmorales de Jezabel. Además, algunos eruditos sostienen que la descripción de la falsa profetisa podría ser una metáfora para otras figuras o sistemas religiosos. Los comentarios de los sabios de las Escrituras sobre el castigo de Jezabel ofrecen una variedad de perspectivas, desde interpretaciones literales hasta análisis más profundos del significado simbólico y teológico del evento. San Agustín interpreta la figura de Jezabel como un símbolo representativo de la Iglesia apóstata. Para él, su muerte no solo es un evento histórico, sino también una advertencia simbólica contra la corrupción y la apostasía dentro de la institución religiosa. San Agustín ve en la caída de Jezabel una lección sobre los peligros de desviarse de los principios fundamentales de la fe y sucumbir a la tentación del poder y la impiedad. Por otro lado, Martín Lutero ofrece una interpretación diferente de Jezabel y su destino.
Para él, Jezabel simboliza al papado y a la autoridad eclesiástica corrupta. La muerte de Jezabel se convierte así en una señal profética del fin del dominio papal y un llamado a la reforma dentro de la Iglesia. Lutero ve en este evento una confirmación de sus críticas hacia la jerarquía católica y una justificación de su movimiento reformador. Ambas interpretaciones resaltan la importancia de la caída de Jezabel como un evento cargado de significado simbólico en el contexto religioso. Tanto San Agustín como Martín Lutero encuentran en este relato una lección sobre los peligros de la corrupción y la necesidad de mantener la pureza doctrinal y moral dentro de la comunidad de creyentes. El Talmud, la colección de tradiciones y leyes judías, ofrece una perspectiva única sobre la figura de Jezabel, la reina impía de Israel. Si bien la Biblia la presenta principalmente como una figura negativa, el Talmud la describe con mayor complejidad, revelando algunos aspectos menos conocidos de su historia y personalidad. ¿Qué es lo que plantea la tradición oral hebrea? Según el Talmud, Jezabel era hija de Baal, rey de los Sidonios, y esposa de Acab, rey de Israel. Se la describe como una mujer inteligente, astuta y de gran influencia sobre su esposo, lo que le permite ejercer un control significativo sobre el reino. Sin embargo, su figura es objeto de crítica debido a su práctica de la idolatría, su persecución de los profetas y su incitación al asesinato de Nabot, un incidente que llevó a su propia ruina y la de su familia. El Talmud utiliza a Jezabel como símbolo de la apostasía, la idolatría y la corrupción moral. La compara con otras figuras femeninas negativas de la Biblia, como Eva y Dalila, resaltando su papel como una fuerza destructiva dentro de la historia religiosa. Además, se la asocia con la serpiente del jardín del Edén, símbolo de la tentación y el pecado, lo que refuerza su imagen como un agente del mal. La figura de Jezabel es objeto de debate en el Talmud, donde se presentan diferentes perspectivas sobre su carácter y sus acciones. Algunos rabinos la critican duramente por su papel en la corrupción del reino de Israel, mientras que otros la ven como una víctima de las circunstancias, influenciada por su entorno y las presiones políticas de la época. Además de relatar su historia tal como se encuentra en la Biblia, el Talmud incluye leyendas y tradiciones sobre Jezabel que no se encuentran en los textos sagrados. Estas historias la presentan como una figura mágica, hechicera y con poderes sobrenaturales, agregando una dimensión mitológica a su personaje. Sin embargo, muchas de estas historias pueden ser consideradas como exageraciones o incluso invenciones, lo que destaca la importancia de analizarlas con un enfoque crítico y contextualizado. Para aquellos interesados en investigaciones más específicas sobre Jezabel en el contexto del Talmud, existen estudios académicos dedicados exclusivamente a este tema. Dos obras recomendadas son Jezebel and the Talmud de Joshua Berman y The Figure of Jezebel in Jewish Literature de Judith Rodney Wagner. Estos estudios ofrecen un análisis profundo de las referencias a Jezabel en el Talmud y otras obras judías, así como una exploración de su significado y relevancia dentro de la tradición judía. Recuerda que la interpretación del Talmud es un proceso continuo y que no hay una única respuesta correcta. ¿Tú qué piensas de la muerte de Jezabel? ¿Crees que fue un castigo demasiado cruel o humillante, o por el contrario piensas que recibió su merecido? Puedes contármelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y compártelo con tus amigos. Y recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas nuestro próximo viaje.